Como se había estado diciendo, esta clase es referente a la asignatura de Derecho Romano, es la continuación del tema de la persona, cómo entendían los romanos a la persona dentro del derecho. Y el tema que nos ocupa hoy es los vicios en la personalidad, así como la condición de esclavo. Este es el tema que nos ocupa el día de hoy y pasemos a la diapositiva. Muy bien, el tema que nos ocupa hoy es de los vicios en la capacidad y de los esclavos. Muy bien, comencemos por un vicio en la personalidad que se denominaba la capitis de minutio. ¿Sí? La capitis de minutio, sí, por su definición, significa o implica un cambio en los estados de libertad o de ciudadanía de la persona dentro del derecho romano. Existían o se consideraban tres clases de capitis de minutio. La capitis de minutio máxima era cuando la persona perdía su estatus de libre y se convertía en esclavo. La capitis de minutio media era cuando se perdía solamente la ciudadanía romana. Y la capitis de minutio mínima era cuando cambia la situación en relación con la familia. Si bien para pasar a ser un pater familias o ser liberado de la patria potestad y convertirse en lo que el derecho romano considera sui generis o sui iuris. Muy bien, hablemos del primer estatus, el status libertatis. Recordemos que las características del ciudadano romano es el status libertatis, el status civitatis y el status familiae. Hablemos del primero, del status libertatis. El status libertatis es la condición de libre. Por lo tanto, la degeneración del status libertatis provocaba una máxima disminución de la capacidad y por lo tanto extinguía la personalidad de la persona. Y los esclavos son los que no poseían el atributo natural de la personalidad y estaban colocados bajo el poder de dominio. Es decir, estaban emparentados más a las cosas que a las personas. Ahora, ¿cuáles eran las causas de la esclavitud? En primer lugar era el nacimiento. El hijo de una mujer esclava nacía esclavo. Recuerden que ya habíamos hablado de esto durante el tema de los nasciturus. Aunque el padre fuera un hombre libre, si la madre tenía la capacidad de esclava, se heredaba la capacidad de esclavo. Bien, el derecho clásico decía que si la mujer había sido libre en algún momento de la concepción, el hijo también sería libre. Ya también habíamos hablado de esta regla en el tema de los nasciturus, o que era el producto por nacer. Ahora, en segundo lugar tenemos la cautividad por guerra, es decir, los extranjeros que eran hechos prisioneros de Roma pasaban a ser propiedad del Estado. Ahora, ¿cuáles eran las causas de la esclavitud? Bien, había muchas causas por las cuales un hombre libre podía caer en situación de esclavo. La primera era, pues, los hombres que se hicieran vender como esclavos para dividir el precio con el fingido vendedor. Y las mujeres que tuvieran relaciones con esclavos y no atendieran por 3 veces la petición del amo para que cesara la irregular situación. También había otras causas, por ejemplo, la falta o evasión del pago de los impuestos generaba la esclavitud. Eludir el servicio de las armas provocaba la esclavitud. Sustraerse del censo provocaba la esclavitud. Ser un soldado del ejército de Roma y desertar
provocaba la esclavitud, y cometer hurto y ser sorprendido también generaba esta condición. Ahora, ¿cuál era la condición jurídica del esclavo? Bueno, con respecto al dueño, en cuanto a personas y bienes, podemos decir que con relación al dueño, en la época de las leyes de las 12 tablas, el esclavo no era un sujeto de derecho, sino que tenía la calidad de cosa. Es decir, era una propiedad y como tal, el dueño ejercía el derecho a la vida y la muerte del esclavo. Lo sometía a trabajos, lo podía juzgar y lo podía castigar. Y claro, en determinado momento podía determinar la terminación de su vida. Ahora, también a los esclavos se les podía colocar un collar como este que tenemos aquí en la lámina, con una placa en la que se podía leer Tenemene fusia et revo, camea domum et viventium in Aracalisti, que traducido se podría decir como detenedme si escapo y devolvedme a mi dueño. Muy bien, ahora hablemos de las acciones de los esclavos. Los esclavos, al ser pues seres humanos, también podían ser utilizados para ciertas acciones. Por ejemplo, había esclavos que eran asignados especialmente para seguir al hijo del amo en la escuela. Y este esclavo tenía la autorización de que, por ejemplo, si el hijo del amo no se encontraba prestando atención a las lecciones, el esclavo tenía permitido reprenderlo o golpearlo con varas o látigos. También había esclavos que eran asignados a labores del campo, a labores del hogar, a labores de servidumbre, pero también se podían utilizar a los esclavos para cometer a través de ellos delitos. Y es por ello que nació la Actio Noaxalis. ¿Qué es la Actio Noaxalis? Se refiere que ante la comisión de delitos privados de parte del esclavo, se concedía un actio noxalis a la persona que recibía el daño en contra del dueño del esclavo, quien debía pagar una indemnización o hacer el abandono noxal. ¿Qué quiere decir? Que consistía en que el dueño debía entregar el esclavo a la víctima, esto en una especie de reparación del daño. Muy bien, ahora hablemos de la condición o la situación de los esclavos conforme a las etapas del derecho romano. En el derecho antiguo, que comprende del 753 antes de Cristo al 130 antes de Cristo, podemos decir que los esclavos procedían de las capturas de prisioneros en las guerras con poblaciones vecinas y eran objetos de especial cuidado, ya que su alto precio inducía a los dueños a darles un trato considerado. Es decir, también los esclavos se volvieron un símbolo de estatus, pero también, como cualquier bien, como cualquier propiedad, si el esclavo lucía saludable, si lucía cuidado, pues era un plus para la persona que lo poseía. Bueno, conforme al derecho clásico del 130 antes de Cristo al 230 después de Cristo, encontramos que el número de esclavos se incrementó en consecuencia de las guerras de conquista a finales de la etapa republicana y comienzos de la etapa imperial. Nos referimos a las campañas de África y Asia. El emperador Claudio priva del derecho de propiedad al dueño
que abandonase a su esclavo viejo y enfermo. ¿Esto por qué? Porque comienza el principio o comienza el concepto de que la persona comienza a tener un papel de dignidad y que comienza a creerse que si el dueño abandona al esclavo cuando ya está enfermo, viejo e incapacitado, entonces se crea la figura de la ingratitud. También se reconoce a los esclavos su derecho al culto privado, es decir, que pudieran venerar a sus propios dioses originales y no al panteón de dioses que adoraba Roma. Se reconocen las relaciones que establecieran los esclavos con terceros respecto a los bienes comprometidos en su peculio. Estos no son equiparables a las obligaciones civiles, sino naturales. Y el dueño de los delitos privados y daños de los esclavos mediante la actio noxalis. Se podría decir que esta etapa fue en la cual se reglamentó de forma más específica la institución de la esclavitud. Ahora, ya en una etapa postclásica y ya también parte del derecho justinianeo, del 230 al 565 después de Cristo, encontramos que se mantiene en vigor todavía la institución de la esclavitud y los principios de incapacidad o de que el esclavo era incapaz y que debía de estar sometido o sumiso a la potestad de un dueño. También continúan y se acentuaron las tendencias en favor de la libertad de los esclavos. Esto debido a que la propagación y posterior declaración de el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, pues comenzó a ser un gran factor para que se comenzara a pensar si era necesario seguir manteniendo una institución como la esclavitud, cuando ellos seguían una religión que profesaba un catálogo de principios fundamentales. También se comenzó a castigar y equiparar al homicidio al dueño que con malos tratos causara la muerte del esclavo. También comenzó a reconocerse las uniones entre los esclavos y adquirieron una mayor importancia, al grado que se prohibió separar a las familias de los esclavos. Posteriormente, Justiniano dispone que por el solo hecho de abandonar a un esclavo, éste obtendría la libertad. Sin embargo, la obtención de la libertad en Roma, en el derecho clásico, tenía ciertas reglamentaciones. Por ejemplo, tenemos las manumisiones solemnes. La manumisión es la liberación del esclavo. Entonces, manumisiones solemnes tenemos tres tipos. Por vindicta. Por vindicta quiere decir a través de un juicio. Es decir, se abría una jurisdicción ante un magistrado con la finalidad de que se le reconociera al esclavo como una persona libre. Al final, se hacía de la siguiente forma. Una persona de confianza del dueño acudía ante el magistrado a demandar al dueño del esclavo para que se le reconociera o se le otorgara la libertad a esa persona. Entonces, como ya había un acuerdo previo, el dueño podía allanarse a la demanda. Recordemos que allanar es aceptar la demanda, o podía simplemente no contestar. Tanto en el pasado como ahora, el no contestar
una demanda tenía el efecto de aceptarla. Entonces, al final, el magistrado emitía una resolución en la cual el esclavo adquiría su libertad. También tenemos la libertad o manumicio por censo. ¿Qué significa por censo? Quiere decir que el dueño del esclavo, cuando se realizara el censo, acudía ante el censor, que recordemos que era una magistratura de la República, y lo registraba como un hombre libre. Al registrarlo de esa forma, automáticamente el esclavo obtenía su libertad. Y la última es por testamento, que se refiere a que los esclavos podían ser liberados por disposición expresa del dueño que dejasen un testamento. El testamento, al ser abierto o leído ante el foro, pues produciría sus efectos y el esclavo adquiriría su libertad. También existen manumisiones menos solemnes, pero no por ello menos válidas. Tenemos, por ejemplo, la manumitio per epistolam, que se refiere a que el dueño redactaba una especie de carta de libertad y se la entregaba al esclavo. Otra manumisión menos solemne era invitar al esclavo a la mesa. Al invitar al esclavo a la mesa se le reconocía la calidad de persona igual o con igual estatus. Entonces, al ser un acto público, automáticamente el esclavo se convertía en una persona libre. ¿Por qué? Porque habría muchos testigos de aquello. Y también tenemos la manumitio inter amicus, que era presentar al esclavo como un hombre libre ante la sociedad o ante las amistades. Muy bien. Ahora, el esclavo ya había sido manumitido, ahora se convertía en un liberto. Un liberto era una persona que había estado sometida a la esclavitud, pero que había obtenido su libertad. Y había tres tipos de libertos. Los libertos ciudadanos son los que adquirían la libertad y la ciudadanía. No tenían el ius honorum, que se refiere a la capacidad de ostentar un cargo público, pero a partir de la época de Augusto se les permitiría el matrimonio con ingenuos, que más adelante veremos quiénes son los ingenuos. Después tenemos a los libertos latinojunianos. Ellos obtenían su libertad de forma no solemne, es decir, que carecía de ciertos derechos públicos, pero se les concedía el ius commercium, que era la capacidad de celebrar actos de comercio. Y por último teníamos los libertos dedicticios. Ellos no poseían derechos políticos, ni connubium, ni commercium, y no podían internarse en Roma bajo pena de volver a ser esclavos. Es decir, eran esclavos con mala reputación o esclavos con mala conducta, pero que por alguna cuestión habían obtenido su calidad de libertos. Bien, hablemos ahora del status civitatis. El ciudadano romano que no haya sido incapacitado por alguna causa participa de todas las instituciones del derecho civil romano, público y particular. Es decir, debía ser una persona de bien, una persona que se dedicara a un modo honesto de vivir. ¿Sí? A eso se refiere el status civitatis cuando se refiere que la persona no debía haber sido incapacitado o sancionado o procesado. Ahora, podemos decir que los civis eran los habitantes libres de la ciudad romana.
y que originalmente se les llamaba Quirites. Por eso el eslogan de Roma es Senatus Populus Quirites Romanus. Y por su nacimiento se consideraba romano al nacido de un matrimonio legítimo entre romanos. Y finalmente, también se le consideraba como tal al nacido de madre que era ciudadana en el momento del parto. Muy bien, jóvenes, en el primer segmento hablamos acerca de la disminución de la capacidad, entendiéndose como que haya algún vicio que derivara en que se disminuyera el estatus de persona libre de una persona en Roma. Entonces, por ejemplo, veíamos que podía haber la capitis deminutio máxima, que era ya la condición de esclavo, la capitis deminutio media, que era eh, ser sometido a una especie de régimen, ¿cómo podría yo decirlo? Era un régimen derivado de un proceso que tuviera como consecuencia la pérdida de la ciudadanía. Por ejemplo, se me ocurre traición al Estado romano, ¿no? Eso derivaría precisamente en que se perdiera la ciudadanía romana o colaborar en algún tipo de cosa por el estilo, ¿no? Sin embargo, más bien en el ejemplo que di, era para ser esclavo o ya hacer la pena de muerte. Bueno, y veíamos que existía la capitis deminutio mínima, que era cuando una persona eh, podía pasar a depender del paterfamilias. Recordemos que también la calidad de ciudadano libre significaba la calidad de ciudadano independiente. Y recuerden que el aspecto de la independencia en Roma, por cuanto hace al individuo, era muy valorado. Inclusive también era una de las condiciones para determinar si la persona existía. Recordemos que el nasciturus, para poder ser considerado una persona o un ente viviente, debía de estar totalmente separado del claustro materno, es decir, que estuviéramos hablando de un individuo nuevo, de un individuo independiente, un individuo separado del cuerpo de su madre. Entonces, la capitis deminutio mínima era cuando, por ejemplo, una persona volvía a depender del pater familias cuando ya se había independizado. Esa era una capitis diminutio mínima, porque recordemos que el pater familias tenía una facultad que se llama la potestas, que de hecho de ahí deriva el término patria potestad, que era que todos los derechos de su familia los ejercía él. Entonces, de cierta manera, sí era una disminución en la capacidad que estuviera sujeto todavía a la patria potestad del pater familias. Pero bueno, eh, ya volviendo al tema que estábamos viendo, vamos a hablar ahora del status civitatis. El status civitatis es una de las tres funciones de la capacidad romana y se refiere al ejercicio civil, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien. El status civitatis también se refiere a que el ciudadano romano no haya sido incapacitado por alguna causa derivada de las instituciones del derecho civil romano público y particular. Estamos hablando que la persona no tenía que tener ninguna tacha dentro de su haber. Hablábamos también de los cives, que eran los habitantes libres de la ciudad romana, que se les llamaba quirites. Recordemos que las siglas de Roma son Senatus Populus Quirites Romanus. Eso significa el Senado y el pueblo de Roma. Y también hablamos de que por su nacimiento se consideraba romano al nacido de un matrimonio legítimo entre romanos. Y también se le podría considerar como tal al nacido de madre que era ciudadana en el momento del parto.
Bien, continuando con el tema que nos ocupa, las manumisiones solemnes, por cuanto hace a la liberación de los esclavos, son los que daban origen a la ciudadanía romana. Durante el derecho de Justiniano, cualquier forma de manumitir daba como consecuencia la ciudadanía romana. Bueno, la concesión de la autoridad podía beneficiarse a una determinada persona o a un grupo de personas y también a los habitantes de una ciudad o región. En este aspecto se refiere a jurisdicciones sobre personas o grupos que eran considerados esclavos y que podían ser colectivamente declarados libres. Y como lo acabamos de ver, podíamos hablar inclusive de ciudades enteras o también a los habitantes de alguna ciudad o región. Ahora, hablemos de los derechos que daba el status civitatis. Bien, el status civitatis, o lo que es ser ciudadano romano o natural romano, daba estos derechos. Ius commerci, que era el derecho de celebrar actos de comercio. Ius connubium era el derecho a contraer nupcias. Ius suffragi era el derecho a votar. Por ejemplo, en los comicios o en las curias. El ius honorum era un derecho político que era aplicable a las magistraturas o a los puestos de administración dentro del Estado romano. Recordemos que dentro de la cápsula de Derecho Romano, la maestra Berta Alicia Ramírez Arce inclusive hablaba sobre un cursus honorum, que era una especie de carrera o una especie de preparación que llevaban los ciudadanos que estaban destinados a ser servidores públicos. También se adquiría en determinado momento la provocatio ad populum, que es la capacidad de llamar al pueblo a reunirse. Pero bueno, este ya se activaba en determinados aspectos e iba ligado con el ius honorum. Y también tenemos el ius gentiliatis, que era el derecho al gentilicio, pero aquí se traducía el derecho al nombre. Es decir, lo que ahora tenemos como bases, antes eran privilegios. No cualquiera tenía derecho inclusive al gentilicio o al nombre. Bueno, y entonces hablando precisamente de eso, tenemos que cada ciudadano tenía un nombre que lo identificaba conforme a su situación privilegiada. Por ejemplo, tenemos aquí el nombre Marco Tulio Cicerón. Tenemos de que, por ejemplo, Marco es su nombre, Tulio es el apellido, es decir, su nombre o gentilicio familiar, y Cicerón, la rama de la familia dentro del grupo de las gens o el apodo por el cual se le conocía. Entonces, por ejemplo, pues tenemos Cayo, Julio, César, o tenemos César Augusto o Justiniano, o nombres compuestos que son ya muy típicos de la época romana, y ahora a través de este pequeño cuadrito podemos saber la estructura y el significado de cada uno de las palabras que componen los nombres propios dentro del derecho romano. Y finalmente hablamos del estatus familiar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el derecho de alieni iuris, que son todos los descendientes legítimos o adoptivos de un pater familias, la mujer y el hombre. Ahora, hablemos un poquito del pater familias. El pater familias era el líder de su domus. ¿Qué era una domus? Una domus era una familia. Que tenía el pater familias, tenía la potestas y tenía el ius commerci, totales. Entonces, a través de él, su familia podía celebrar los actos de comercio, o todos los actos de comercio que su familia quisiera hacer tenían que ser ratificados por el paterfamilias. También tenemos, por ejemplo, que tenía otra característica, que era la manus. ¿Qué es la manus?
La manus era una facultad sobre la mujer. Recordemos que para el Estado romano las mujeres eran parte de la propiedad de los hombres. Entonces, la manus era la facultad que tenía el paterfamilias sobre su mujer. Y también tenemos, por ejemplo, que los hombres también estaban en causa de mancipi. Entonces, los hombres bajo mancipi estaban sujetos a la potestad del paterfamilias. También tenemos del otro lado la característica siu que era, por ejemplo, la patria potestad, que eran, por ejemplo, también la tenía el paterfamilias, pero también la tenían los ciudadanos que eran independientes y no necesariamente estaban bajo la tutela de un paterfamilias. También tenía la dominica potestas, la manus maritalis, que es precisamente la manus, y el manicipium. El manicipium era el ser emancipado, que era precisamente lo que se intentaba buscar o la finalidad del ciudadano dentro del derecho romano. Entonces, por cuanto hace a los tres estatus, podríamos decir que es todo por esta sesión, recordándoles de que estos tres estatus son muy importantes, son temas relevantes que probablemente vamos a ver más adelante con un poco más de detenimiento. No descarto que se puedan hacer cápsulas más desglosadas sobre estos temas en días venideros, porque aunque aquí lo estamos viendo muy generalmente debido a que nuestro temario así no lo marca, cada uno de estos principios bien podría tener su propio video y su propia explicación. Bien, jóvenes, entonces, por cuanto hace al tema de la ciudadanía en Roma, este pequeño y muy superficial resumen, espero que pueda servirles para poder conocer un poco mejor cuál era ya la concepción de la ciudadanía, la persona y y las características que revestían a la ciudadanía en Roma. ¿Cuáles eran los derechos que se tendían como exclusivos para el pueblo romano y que conforme fue avanzando el tiempo fueron sobreviviendo hasta tenerlos en nuestros días como instituciones ya más evolucionadas, sí, pero que tienen su origen dentro del derecho romano y como la mayoría de nuestro sistema jurídico, al ser romanista, siempre tendrá un antecedente romano que podamos consultar. Bueno, jóvenes, no queda más que decirles que eh, feliz Día del Padre para quienes tengan la fortuna de ser papás y también un reconocimiento a todas aquellas mamás que han asumido el papel del paterfamilias dentro de sus casas. Muchas felicidades, jóvenes, cuídense y espero verlos pronto.